¿Podría definir su poesía, sus búsquedas, su poética? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. El primer poeta que leí de manera detenida fue Walt Whitman. El segundo fue Robert Browning. Hubo algo en la sinceridad del uno y la ironía del otro que sirvieron de guía para mí, creo. Browning sirvió de rienda a los excesos del poeta yankee, su uso del diálogo y de un monólogo interior en el que la ironía socava la autoridad de esa voz y contradice lo que abiertamente confiesa el personaje, abrieron la poesía para mí. Su uso de un yo ficcionado y no un yo lírico que confiesa y escribe exclusivamente desde la experiencia personal de poeta, llegaría a tener mucha más influencia sobre mí de lo que en un principio imaginara. Esas primeras lecturas me llevaron a poetas como Ernesto Cardenal, Enrique Lin, Nicanor Parra, Pedro Mir. La otra poeta, y de hecho la que he leído más que ningún otro, fue Sor Juana. Y su lectura me llevó a Góngora, Garcilaso, Quevedo, Petrarca, Shakespeare. No es que no conociera a esos poetas, pero digo la lectura detenida, el estudio de su arte como fuente de inspiración, o sea, el imitatio como manera de pulir el arte poético. Claro, hay otros que me han formado, H.D., Roberto Juarros, William Carlos Williams, Eunice Odio, entre otros. Bueno, me han preguntado por mi poética y les he dado una lista de lecturas, quizás hasta contradictorias, que me han formado. Pero me es más fácil y más sincero, creo, decir algo como conversación y trato continuo con estos difuntos a través de los ojos, para citar a Quevedo, es lo que informa mi poética. Creo que eso es más honesto que intentar yo ofrecer una definición mía. Y la cosa es que habito entre dos lenguas, como exiliado perenne que no forma parte de ninguna escuela definida. Tracemos una línea entre su primer libro y el último. ¿Qué camino recorrió su lenguaje? Uy, muy buena pregunta y espero no alargarme demasiado. Um, los primeros libros que publiqué fueron plaquettes en inglés, um, pero todos con contenido latinoamericano. Bueno, el primero, Tulipanes Rotos, que es una colección de amor y desamor, había poco, pero estaba. Um, el segundo, Ruinamontium, es sobre el derrumbe de la mina San José en Copiapó, Chile, el que se dio en el año 2010. Y sin Browning y sus personajes dramáticos nunca lo hubiera escrito. El tercero, Recetas carcelarias, es sobre el periodo de violencia estatal en la Argentina a fines de la década de los 70. En mi primer puesto de docente tenía un colega, Fernando Reati, que no solo estudiaba la literatura y el discurso cultural alrededor de los detenidos y los desaparecidos, sino también él mismo había sido detenido. Y una vez trajo a Margarita Drago a la Universidad de Georgia State y ella habló de sus experiencias. Y en ese diálogo compartieron recuerdos de ser detenidos y el rol que jugó la comida, en específico el compartir recetas y el preparar comidas parecidas a los antojos y postres que se preparaban en casa. Bueno, el que cocina en casa nuestra soy yo. Y esos detalles me llamaron la atención. Además, en ese tiempo estaba leyendo mucho a Juan Gelman. El próximo libro, El mundo como sagrado corazón en llamas, es una colección de poemas históricos sobre la conquista de las Américas en el siglo XVI. Sin Neruda,
Cardenal, Homero Arigis, nunca lo hubiese escrito. Ese poemario, como los otros, fue escrito en inglés, a pesar del contenido hispanoamericano. Es que me mudé a Estados Unidos para cursar la uni después de haber pasado la mayoría de mi niñez en Centroamérica y el Caribe hispano, y acá me he quedado. De adolescente escribía en los dos idiomas, y aunque hice una carrera en filología hispánica, pues me encontraba en Estados Unidos y no tenía ninguna comunidad de poetas de habla castellano. Además, las tradiciones poéticas son muy, pero muy nacionalistas, y pues no soy de ninguna parte. Por lo tanto, estando acá, decidí escribir casi exclusivamente en inglés para ver si el dedicarme a un idioma en particular permitiría desarrollar mi arte. No es que abandonara por completo el escribir en castellano, pero el empeño lo puse en el inglés. Al darme cuenta de que casi todo lo que escribía era sobre Latinoamérica, decidí regresar al castellano y recoger esos poemas huérfanos que escribía cada tanto. Y en eso, al recogerlos y al escribir más, publiqué Autorretrato como una iguana. Últimamente he publicado varios libros en castellano y hoy día escribo en los dos. Está por salir, espero, un poemario titulado Exofonías o cartas versadas a Luis, una serie de cartas en verso a un entrañable amigo, el poeta chileno Luis Correa Díaz, y que llega a ser una meditación sobre este escribir en un idioma que no es mi idioma principal. Por último, ¿cuál es el fin de escribir poesía? Gracias por la pregunta. A pesar del problema hermenéutico, de la dificultad de comprender cabalmente al otro, el fin de la poesía es la comunicación. Es un intento de entender el mundo, entender al otro y entenderse a uno mismo. Y de comunicar esa visión a otros tal que haya deleite en lo escrito. Ya por el placer sonoro, la viveza de las imágenes, el humor, el ingenio, las alusiones, la fluidez de la expresión, la sabiduría que contiene la expresión, etcétera, ¿no? Claro está, hay los rebeldes que insisten en hacer lo suyo, pero hasta ellos mismos creo que buscan solidaridad y compañerismo. En fin, como le dije en un poema a mi querido amigo y poeta chileno Luis Correa Díaz, la poesía para mí es un menester de camaradería. Y te agradezco mucho por la entrevista.